hermanos y hermanas, soy Mike de We Are the Saints. Hoy es otro día de testimonio. Tengo un testimonio de un suscriptor. Ella también está en el canal de Discord. Y ella quería compartir su testimonio, pero no en persona, así que lo voy a leer. Y este es un testimonio increíblemente impactante. Espero de todo corazón que puedas escucharlo con atención y extraer alguna lección valiosa de esta experiencia, o incluso que logres sentirte profundamente identificado con lo que se cuenta aquí. Es un testimonio que, de verdad, cuando lo leí, me impactó. Realmente me sorprendió este testimonio y eso fue muy difícil de explicar en realidad. Realmente me conmovió. Y es increíble escuchar los testimonios de las personas sobre de dónde vienen y, ya sabes, dónde están ahora con Cristo, con Jesucristo. Así que, ya sabes, solo quiero decir que, ya sabes, doy gracias, le doy toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todas estas cosas. La capacidad de acercarse a las personas y tenerlas, confiar en mí con su testimonio y compartirlo porque saben que es realmente importante que otros lo escuchen. También es, ya sabes, estás declarando que Jesucristo ha venido en carne. Quiero decir, esto es lo que hacemos aquí. Nosotros somos los santos. Estamos declarando que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que Él ha venido en carne y que Él y su amor son para todos. Su amor es para todos. Y si lo amas, lo obedecerás. Y ya sabes, todos estos testimonios son un testimonio de eso, de lo que Jesús y lo que Dios han hecho en la vida de las personas en todo el mundo. Y este no es la excepción, así que voy a empezar a leerlo y al final voy a agregar mi propio aporte a esto. Y sí, espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté recibirlo. Y la verdad es que estoy muy, pero que muy agradecida de que ella confíe plenamente en mí para esto. Y sé perfectamente que es algo sumamente difícil para ella el tener que hacerlo frente a la cámara, o incluso el simple hecho de tener que hablar de ello de forma tan abierta. Probablemente fue muy difícil para ella incluso escribir esto para mí. Así que voy a empezar aquí. Ella comenzó, dice, Hola Mike, te he escrito un par de veces antes y me gustaría que compartieras mi testimonio. Soy tímida ante la cámara, como entenderás por mi testimonio, y eres más que bienvenido a leerlo en YouTube. Nací en Polonia y vine a los Estados Unidos. Cuando tenía 5 años vine con mi mamá y mis dos hermanos gemelos. Mi padre se fue de Polonia cuando yo tenía 2 años, por lo que apenas lo recuerdo, y debo decir que me sentí muy decepcionada cuando lo conocí. Él bebía alcohol todos los días hasta el punto de apenas poder caminar. Mi mamá siempre estaba frustrada con él y descargaba su frustración odiándolo. Fui a una escuela católica durante aproximadamente un año e íbamos a la iglesia la mayoría de los domingos, pero nunca leíamos la Biblia ni conocíamos a Cristo de manera íntima. Un año después nos mudamos a un barrio peor, porque mis padres no podían pagar el alquiler en la zona mejor. Nos mudamos al área de Kensington en Filadelfia. No era un lugar seguro. En casa tampoco se sentía seguro, debido a que mis padres peleaban todo el tiempo. Hubo muchas veces en que mi padre se caía y se abría la cabeza, supongo que porque estaba tan borracho. Una vez se cayó en nuestras escaleras y se golpeó la cabeza tan fuerte. Se desmayó con sangre acumulándose en su cabeza. Otra vez lo encontré en la cocina, en la misma situación, y pensé que estaba muerto porque no se movía. Hubo ocasiones en que se caía de las escaleras dentro de la casa y mi mamá nos decía que simplemente lo rodeáramos para subir. Se volvió algo normal. Otra vez llegué a casa de la iglesia y entré a la sala para encontrar a mi papá siendo golpeado por mi mamá, con la cara cubierta de sangre.
Él llegó a casa borracho un domingo y mi mamá ya no aguantaba más, así que lo golpeó hasta dejarlo ensangrentado. Me sentí horrible por mi papá. Ella le gritaba y me dijo que buscara una cuerda y lo atara a una silla en el sótano. Y empecé a llorar y le dije que no debía tener unos 8 años. Luego hubo una vez en que estaban peleando y mi mamá fue a buscar un cuchillo para apuñalarlo. Falló porque él saltó hacia atrás. Esto era demasiado para ver siendo un niño. Empecé a pensar que mi mamá era un monstruo, pero aún así la amaba. Ella cargaba con el peso de toda la familia sobre sus hombros, mientras mi padre se gastaba todo el sueldo en alcohol. De alguna manera entiendo su frustración porque trabajaba tan duro todos los días y volvía a casa para encontrarse con eso. Él caminaba por la casa de noche, bebiendo y fumando cigarrillos. Y ella tenía tanto miedo de que él incendiara la casa, ya que lo encontraba con cigarrillos encendidos en el regazo. En general éramos buenos niños y cuando llegaron los años de adolescencia empecé a rebelarme. Me juntaba con la gente equivocada y empecé a fumar marihuana casi a diario, aunque no me gustaba. Me ponía paranoico. Siempre estaba en clubes y salía con gente mayor, y comencé a experimentar ataques de pánico alrededor de los 17 años. Al principio era algo aleatorio, pero empezó a suceder a diario. A los 18 años trabajaba en una clínica dental como asistente dental y lo disfrutaba mucho. Dejé de consumir drogas y empecé a cuidar mi cuerpo. Por esa época empecé a desarrollar ansiedad social y trastornos de pánico. Era una lucha todos los días, ir a trabajar y ocultarlo de mí, de la gente. Sentía que si le decía a alguien que tenía ansiedad era una forma de debilidad. He estado en terapia de manera regular y me recetaron medicamentos contra la ansiedad. Me sentía como un robot sin emociones. Tomaba mucho café y pastillas de hidroxycut y después del trabajo, así tenía energía para ir al gimnasio. Mi terapeuta nunca me preguntó cuánto café estaba consumiendo, lo cual era un factor clave en mi ansiedad, ya que soy muy sensible a la cafeína, pero en ese momento no tenía ni idea. Odiaba estar tomando las pastillas y decidí dejarlas, lo cual fue un gran error, porque nadie me dijo que no puedes simplemente dejar de tomarlas, de golpe. Estaba en el trabajo y algo me molestó, así que me encerré en el baño por casi una hora, llorando sin control. Mi jefe me mandó a casa y durante las siguientes 3 o 4 horas tuve pensamientos suicidas. Fue tan intenso, ahora sé que era el diablo poniéndolos en mi cabeza, poniéndolo en mi cabeza diciéndome que nadie me extrañaría y que esta vida es demasiado difícil, era todo lo que escuchaba durante horas. Finalmente decidí que no podía hacerle esto a mi mamá y llamé a mi terapeuta. Volví a tomar las pastillas por otro año más o menos. Empecé a leer libros de autoayuda y poco a poco dejé las pastillas, pero seguí teniendo ansiedad y ataques de pánico durante años. Me convertí en higienista dental. Era muy difícil trabajar con personas y lidiar con la ansiedad social y los ataques de pánico. Mis manos empezaban a temblar por los ataques de pánico mientras trabajaba con la gente. Era vergonzoso, pero aprendí a manejarlo. Hacía mucho diálogo interno y respiración profunda. Me preocupaba cuando, me preocupaba cuándo ocurrirá el próximo. Conocí a mi esposo y nos casamos. Él tiene una hija de un matrimonio anterior y estoy muy agradecida por ella porque él y yo no pudimos tener hijos por nuestra cuenta. Me involucré profundamente en prácticas de la nueva era. Todo comenzó con el yoga y esos libros de autoayuda. Hacía yoga, cartas del tarot, meditación, magia blanca, hechizos, cristales, manifestaciones, reiki y mucho más. Pensaba que tenía conocimientos ancestrales que la mayoría de la gente no conocía. Estuve muy engañada durante años.
Por esa época mis dos hermanos se engancharon a las drogas. Al principio eran pastillas. Ambos hermanos tenían ansiedad, pero nunca lo admitieron. Se automedicaban. Y un amigo les dijo que probaran el fentanilo, que era un colocón mucho más barato y fuerte. Y eso fue todo lo que necesitó para engancharlos. A mi mamá y a mí nos tomó años darnos cuenta. Mi papá sabía lo que consumían y no dijo nada. De hecho, les daba dinero todos los días para mantener su adicción, solo para que lo dejaran en paz. Mi mamá y yo empezamos a sospechar por su comportamiento y la pérdida de peso. Un día fuimos a la casa de mi papá y los encontramos desmayados en la cama a mitad del día. Uno de mis hermanos admitió que ambos consumían fentanilo y les suplicamos que dejaran de hacerlo, pero solo nos decían lo que queríamos escuchar. Un año después los arrestaron y ambos fueron a prisión durante 8 meses. Casi los deportan. Mi papá les consiguió un abogado y el juez les dio otra oportunidad. Uno de mis hermanos murió 2 días después de ser liberado por una sobredosis. Al tercer día fuimos a la funeraria para hacer los arreglos y mi hermano me preguntó si de verdad estaba muerto. Miré a mi papá con los ojos muy abiertos. Supongo que mi hermano estaba en un estado profundo de shock. Le advertí a mi papá que lo vigilara de cerca porque estaba deprimido. 4 meses después tuvo una sobredosis. Todo fue demasiado. Yo mismo caí en depresión y un año después de eso mi papá murió de un ataque al corazón. En 18 meses perdí a mis dos hermanos y a mi padre. En ese momento todavía estaba metida en el New Age, pero siempre creí en Dios. Le clamé a Dios, ¿por qué pasó esto? Lloré todos los días durante meses en secreto y no quería que mi esposo me viera y se preocupara. Seguía a mi esposo por la casa como un perrito perdido y desarrollé miedos extraños como el miedo a lavarme la cara bajo el agua. También le tenía miedo a la noche, tenía pesadillas y no podía dormir. Pero un día puse YouTube, lo puse, encendí YouTube y apareció un video llamado Del New Age a Jesús. Entonces me reí y me burlé de eso. Me dije a mí misma, ¿qué es esta basura? Pensaba que Jesús era la conciencia crística, pero lo vi. Y como a los 10 minutos del video sentí que había sido tan engañada y me sentí asqueada de mí misma. Estaba tan enojada, enojada de haber dejado que Satanás me engañara todos estos años. Caí de rodillas, llorando ante Dios, pidiendo perdón y arrepentimiento. Estuve en shock durante semanas. Tiré todas mis cosas del New Age, incluso todas las decoraciones de Halloween. No quería tener nada que ver con eso. Empecé a aprender cómo opera el diablo durante meses. Quería conocer a mi oponente antes de ir a la guerra. Una noche me desperté en completa oscuridad para ir al baño y vi un destello del rostro de un demonio frente a mí. Estaba iluminado, pero se veía muy desagradable y enojado, con dientes puntiagudos, muy parecido a las películas de Alien o Depredador. En otra ocasión vi una mano saludándome en mi pared, y en la misma pared vi una enorme sombra de una araña. Había abierto la puerta a estas cosas demoníacas, y seguí pidiéndole perdón a Dios durante meses, y como un año después dormía normalmente. Noté con los años que el engaño continuaba, incluso dentro del cristianismo. Me di cuenta de que el diablo hace su mejor trabajo en la iglesia, las diferentes denominaciones que dividen a los cristianos, el espectáculo de circo que montan en los edificios de las iglesias y la avaricia. No olvidemos los evangelios diluidos y selectivos. Solo quiero conocer la verdad. El verdadero evangelio es que Jesucristo descendió y derramó su preciosa sangre, su sangre perfecta, por nuestros pecados. Él es el último cordero sacrificial, resucitó al tercer día y está sentado con el Padre.
Somos salvos por gracia mediante la fe. Las obras son el resultado de nuestra salvación. Debemos creer y arrepentirnos. Debemos vivir en obediencia. Eso no significa que no vayamos a equivocarnos, pero mientras nos arrepintamos y pidamos ayuda en esas situaciones, deberías sentirte mal contigo mismo si te equivocas. Si pecas y piensas que no es gran cosa, entonces estás abusando de la gracia de Dios. Hay una diferencia entre caer en el pecado y revolcarse en él. Estoy muy agradecido con Jesús por su sacrificio por nosotros. No fue fácil llegar hasta aquí, pero valió totalmente la pena. Esto puede sonar extraño, pero siempre solía preocuparme por mis hermanos y mi padre. Supongo que Dios vio en sus corazones y se dio cuenta de que no iban a cambiar. Y la paga del pecado es la muerte. Y supongo que Él me quitó esa preocupación, aunque me doliera. Dios los bendiga a todos. Diana. Así que ese es un testimonio muy difícil. Y entiendo por qué le cuesta tanto hablar de ello o hablar de ello frente a la cámara. Cuando leí esto por primera vez me resultó muy difícil de leer. Me afectó mucho. Las cosas que suceden a puerta cerrada en la vida de las personas es, y lo he dicho durante años, aquellas personas que realmente me conocen bien saben perfectamente que mucha gente suele tener una fachada externa. Dicen y hacen una cosa cuando están en público y luego a veces hacen y dicen cosas totalmente diferentes cuando están a puerta cerrada. Y esa complicada doble vida es algo que lo consume absolutamente todo. Y, ya sabes, ese tipo de cosas eventualmente te alcanzarán. Y esa es una de las cosas que hace que la gente esté tan llena de ansiedad y estrés. Y ya sabes no lidiar con lo que está pasando en sus vidas. Y ya sabes, mucha gente es así. Muchas personas tienen esta doble personalidad o doble vida. Y Dios lo ve todo. Él ve cada detalle de nuestra vida. Él entiende cada aspecto del asunto. Y realmente depende de nosotros llegar a la verdad. Pero algunas personas nunca podrán llegar allí. Y Diana, tienes mucha suerte de haber encontrado a Jesús. Quiero decir, parece como si a lo largo de tu vida Él siempre estuviera tirando de ti, ayudándote aquí y allá. Sí, quiero hablar de algunas de las últimas partes aquí del testimonio. Sabes, cuando eres un niño y tienes que pasar por este tipo de cosas, he hablado con el Señor sobre esto antes en bastantes ocasiones, y el Señor me habla como cuando los niños sufren abusos o están en presencia de muchos abusos, sus mentes no son capaces de formarse adecuadamente con su alma, porque tu alma y tu mente, a medida que vas creciendo, deben ir formándose y darte una conciencia que te dirá lo que está bien y lo que está mal. Pero él me dijo que en casos de abuso extremo hay muchos niños que al crecer en realidad no salen de ese estado infantil. Están en un cuerpo de adulto, pero sus mentes no pueden avanzar a un estado adulto. El trauma de su juventud permanece con ellos y no pueden madurar completamente. Y el Señor me ha hablado de esto antes y dice que tiene un lugar especial en su corazón para esas personas. Así que cualquiera que haya tenido, ya sabes, abuso extremo donde incluso han tenido una experiencia fuera del cuerpo, porque a veces cuando las personas están en ese tipo de trauma se disocian. Es casi como si su espíritu o su alma saliera de su cuerpo mientras están atravesando el trauma.
Y luego cuando el trauma termina, es como si despertaran y recordaran, o recuerdan quiénes son, pero no recuerdan tanto el trauma, o lo bloquean. El Señor mismo me dijo y me mostró claramente que Él tiene el poder. En casos muy extremos, Él sacará el alma del cuerpo y Él aguanta, especialmente los niños que sufren abusos terribles, y tiene un lugar especial en su corazón para esos niños. E incluso cuando crecen y se convierten en adultos, no lo es. Él no los mira de la misma manera que aquellos de nosotros que hemos crecido y hemos madurado y nuestra conciencia ha madurado y hemos decidido apartarnos de Dios o hemos decidido vivir nuestra propia vida. Esa es nuestra libre voluntad basada en nuestras decisiones para tomar las decisiones que queramos. Pero cuando hay un trauma extremo, lo que él está diciendo es que estos niños, al crecer, no tienen esa elección. Están tan traumatizados que tienen esta respuesta de lucha o huida y eso gobierna todo. Y por eso Él tiene un lugar especial, como que quiero decir, que tiene un lugar especial en su corazón para las personas que han sufrido traumas extremos y no necesariamente el Señor los juzga de una manera diferente debido al trauma. Ellos no lo pidieron, sabes, nunca debieron haber sido sometidos a eso. Y la increíble misericordia de Dios es más grande que tú y yo. Es más grande de lo que entiendes, es más grande de lo que crees entender. La misericordia de Dios lo es. Él me ha dicho y mostrado específicamente que su misericordia es tan vasta que nosotros no podemos entenderla hasta que estemos con Él y comprendamos cómo piensa y por qué hace lo que hace. Así que, Dayan, solo quiero que sepas eso, solo porque, como bien sabes, hay personas que son, ya lo sabes, alcohólicas o adictas a las drogas, o que lamentablemente han sufrido situaciones de abuso sexual extremadamente graves en su vida. O ya sabes, cualquiera que sea el abuso, ya sabes a medida que crecen y se convierten en adultos, no necesariamente están fuera de la gracia de Dios. Hay una provisión interesante de la que Jesús me ha hablado, que Él permanece con ellos toda su vida, aunque tengan estos problemas, problemas serios. Así que solo quiero que tengas ánimo, porque sé que dijiste que te alegra que ya no estén en la tierra, pero realmente creo que están en un lugar mejor, que el Señor de alguna manera los ha sacado y está tratando con ellos a su manera, basado en el trauma que tuvieron. Y también quiero dirigirme a las iglesias. Así que, como he dicho durante años, el problema con algunas iglesias es que sí dividen y está en su naturaleza dividir y poner a una iglesia contra otra o a una religión tras otra. Y es muy fácil, especialmente cuando hay dinero involucrado con las iglesias, que pueden diluir los mensajes para la congregación, pero todavía quedan algunas iglesias realmente buenas por ahí. Probablemente simplemente sean más difíciles de encontrar, pero si le pides guía al Señor, el Señor te enviará a la iglesia correcta. Bueno, y cada uno en su alma debe saber si tiene una relación con Jesús. Ya sabes, una relación que es lo número uno en tu vida. El Señor te va a mostrar dónde debes o no debes estar. Así que, de todos modos, este fue un testimonio maravilloso. Quiero agradecerle personalmente a Diana desde el fondo de mi corazón por permitirme contar esta historia. Y sé que hay más en esta historia. Así que si alguien tiene preguntas sobre esto o quiere hablar al respecto, he hablado con Diana. Ella está en el canal de Discord, en el Discord. Hay un enlace al Discord en la descripción. Así que si quieres ponerte en contacto y tal vez tener una conversación con ella, puede que esté dispuesta a hacerlo.
pero simplemente comunícate conmigo, con Yukai, con Tania o con alguno de los ayudantes del Discord y veremos si podemos organizarlo. Bien, no puedo prometer nada, pero veré qué podemos hacer. Pero quiero agradecerte por ver el video y espero que esto te haya bendecido como me bendijo a mí. Y nos vemos en el próximo video. Shalom.